Les damos la bienvenida al 8º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Angélica Rico Montoya y seré quien modere esta mesa titulada Acceso a la Justicia y Derechos Lingüísticos para Comunidades Indígenas, perteneciente al programa de Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a las cuales tengo el honor de presentar. Una es la doctora Olivia Topete Pozas, quien tiene un doctorado en antropología y la maestría en historia. Sus líneas de interés son los usos de los recursos naturales y las poblaciones indígenas. Y en este caso a mí también me tocará ser comentarista. Yo soy doctora en investigación educativa, SNI 1, investigación en contextos de guerra, violencia y resistencias, estudios decoloniales de niñeces y juventudes, territorio, memoria y subjetividad, así como educación autónoma e interculturalidad. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán también 10 minutos cada uno de ellos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes en este coloquio y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, pues iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Andrés Noé Arrazola Piña, quien nos presentará su trabajo titulado Violación del derecho a ser asistido por un intérprete gratuito en un proceso judicial de materia civil. Adelante, Andrés. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿me veo? ¿No, verdad? A ver, es que acá primero voy a toda la pantalla. Le doy clic. ¿Ya se ve? A ver, se repita. Okay. Sí, pero así muy bien. Sí, ahora sí ya se ve. Muy bien. Ya está. Bueno, en la violación del derecho a ser asistido por un intérprete gratuito en un proceso judicial civil. Yo voy por la línea de investigación de derechos humanos y mecanismos de defensa. Mis palabras claves son derecho indígena, intérprete gratuito, proceso civil, monolingüismo, lenguas ordinarias, acceso a la justicia, violación de los derechos, derechos humanos, vulneración de derechos, proceso, derecho de defensa técnica y adecuada y gratuidad. Dentro, como introducción rápidamente, pues esta aborda la problemática del que enfrentan las personas indígenas monolingües dentro de la Ciudad de México y áreas metropolitanas, que son partes del proceso judicial civil, al no ser asistidos gratuitamente por intérprete en su lengua y cultura, causando una vulneración debido al proceso. Esta circunstancia la veo de un caso práctico de una mujer tique monolingüe originaria de San Juan Copala, Oaxaca, nombre Romana N, migrante de la ciudad que migró a la Ciudad de México y que con su trabajo y esfuerzo en el municipio de Los Reyes de la Paz adquirió un terreno y durante el proceso de su juicio para poderlo poner a su nombre, llega al juicio y se dan cuenta de que no habla bien el idioma español, por lo cual se suspende la audiencia, mandan a traer a un intérprete por parte del INADI, el cual contesta que no tiene, pero proporciona de algunos intérpretes privados y ordena al juez nombrar a uno y que sea ella la que lo pague a una cantidad de 36,500 pesos la traducción y las audiencias que hasta el día de hoy. Según el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos, esto debe ser que debe ser gratuito los sistemas o los intérpretes que se presentan, ¿no? Entonces aquí las preguntas, ¿por qué el juez toma el criterio de ordenar que la parte indígena fuera quien pague? ¿Y cómo afecta el criterio del juez al acceso al efectivo a la justicia a las partes indígenas, ¿no? O a la parte indígena? Aquí el objetivo de la investigación se pretende evidenciar la falta de adecuación del sistema judicial a la realidad pluricultural de los países y a la necesidad de implementar mecanismos más efectivos de que el cumplimiento de la gratuidad con respecto al artículo que debíamos hacer. El chiste es tratar de visualizar el por qué los criterios de los jueces de manera civil omiten el acceso a la justicia gratuita en indígenas, por qué se considera una violación a los derechos humanos y sería una situación que provoca una violación de derechos. La ley general habla de la gratuidad. Del lado izquierdo puse el artículo para poder tener ahí un concepto respecto a ello, y el carácter representativo radica en encapsular los fenómenos recurrentes en todo el país, o en este caso la Ciudad de México y áreas metropolitanas, a la falta de intérpretes gratuitos y adecuados, ¿no? a la cultura, a la inclusión de costos y servicios que deben ser gratuitos.
Bueno, esta situación utiliza una metodología donde veo como tema de investigación la violación al proceso y debido proceso y a esta situación, la ubicación territorial en Ciudad de México y el municipio de Los Reyes La Paz, donde fueron los hechos del juzgado, debido, las dimensiones del análisis debido al proceso intercultural de los derechos lingüísticos como unos derechos humanos, pluralismos jurídicos, categorías que permiten delimitar las dimensiones analíticas. De la metodología empleada fue cualitativa, se está usando el sistema cualitativo basado en un estudio del caso real. El marco legal que utilizan los autores para las teorías de clave son Donnelly, Bartolomé Clavero, de cada uno, Donnelly de los derechos humanos como universales e infalibles, de Bartolomé los derechos colectivos lingüísticos, de Yasnaya Aguilar, lengua indígena como un derecho humano, Francisco Gómez Bárcenas, autonomía, el objeto de estudio es la falta de intérpretes gratuitos del proceso civil, y las instituciones que utilizo son del INEGI, del INALI, del UNAM, de los tratados internacionales como el de la OIT, el convenio 169, los artículos de la Constitución Mexicana 2, 14, 16, 17, la Ley de Derechos Lingüísticos y convenciones de la Americana, ¿no? El problema destacado es la afectación a la falta de intérpretes gratuitos en los juicios civiles. Esa es el conclusión y el informe parcial que llevo de la investigación, que desde el análisis cualitativo buscaba a través de las fuentes y entrevistas y referencias jurídicas evidenciar y comprender el problema desde una perspectiva crítica intercultural, que permite no solo identificar barreras estructurales, sino también plantear soluciones y reconocer el lenguaje de un derecho como un favor concedido por el Estado. De esta forma, el marco teórico constituido facilita la comprensión sobre el problema de la investigación desde la teoría y de ahí revelando el exceso de los intérpretes, que es un requisito indispensable para el ejercicio del pleno derecho a la justicia de los indígenas, y en este caso pues, de pueblos también, ¿no? En un debido proceso. Las dimensiones que utilizo es como dimensión la justicia procesal, como variable la afectación por falta de intérpretes, como categoría analítica violación del proceso y categoría teórica derechos humanos, interculturalidad, el acceso a la justicia, carga económica intérprete, desigualdad estructural, justicia social, lenguaje jurídico, monolingüismo, barrera comunicativa, derechos lingüísticos, de reconocimientos, visibilidad, comisión, con respecto a los autores, para hacer una triangulación de las fuentes y todo, pues de Donnelly, que ya se los comenté hace ratito, y las fuentes que voy a utilizar dentro de lo del análisis de investigación, sería pues las entrevistas a una profundidad de abogados, a jueces, a personas indígenas, intérpretes, de ahí de obtener testimonios de las violaciones de los derechos procesos civiles, opiniones y criterios, ¿no? La observación del participante, de la señora Romana, en donde las audiencias, cómo son las audiencias y los procesos, lo que sintió, el sentir, como desde su punto de vista, de su cosmovisión, lo que vivió en las audiencias y lo que está viviendo ahorita, ¿no? De que pues, se le ha atorado pues, ya casi 2 años y cachito de su juicio, ¿no? Y que no lo ha podido continuar. Registrar las prácticas judiciales, si hay discriminación, análisis de los documentos como jurisprudencia, resoluciones, tesis, tratados, la Constitución, las leyes, ¿no? Para esto, para validar los fundamentos jurídicos, constatar la práctica y enriquecer el marco teórico con la revisión de bibliografía y referencias de autores, ¿no? Esta situación, la categoría que estoy utilizando es para el acceso a la justicia, de las barreras institucionales, uso de intérpretes, resoluciones judiciales y comunicación lenguaje, que es ahí el uso de la lengua indígena como comprensión del proceso legal, la calidad de la traducción y interpretación jurídica, precepto del respecto a la cosmovisión y participación cultural. El reporte de lo que he avanzado en esto es con respecto a las estadísticas que se encontró del INEGI del 2024, que dentro de los 58 barrios originarios que existen, de 139 pueblos, aquí hay 124.540 personas indígenas, ¿no? Esas son 55 de 68 hablan lenguas nacionales, por lo cual cada 100 personas hablantes, 12 de ellas hablan y no entienden el español, o no del todo el español, así como que sería el 6.15% de mexicanos son indígenas, y de estos, el 11.8% son monolingües. Esta situación la encuentras en el comunicado de prensa de 430/22, ¿no? Según otro caso, según el Censo de Impartición de Justicia del INEGI, hay 615 expedientes activos, de los cuales 645 se encuentran en trámites, 617 concluidos y 17 pendientes en la Ciudad de México, barrera o la situación que podemos ver. Independientemente de esto de hablar con respecto a cuestiones indígenas, sin embargo, no se refiere dentro de las estadísticas
¿cuántos indígenas monolingües pueden participar en materia civil o familiar mercantil y que tengan esta situación, ¿no? De las estadísticas, respecto, según el reporte de Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, así como de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, del periodo 2020 al 2023, de la pantalla podemos visualizar las lenguas indígenas y idiomas extranjeros que más se han visto, de entre ellos el mayor, el mazahua, seguido por el mazateco, en el cual con 330 son 18.2% de procesos, y del otro 325, que es el 17.19%, ¿no? Y dentro de los otros se encuentra pues el lenguaje triqui, ¿no? De la señora romana, de lo cual pues es menor. En el Estado de México se encuentra también en el registro de servicios del Poder Judicial, de registro de peritajes y de censos que tiene. En el 2024 se ve que hubo expedientes de Otomí, 149, que era el 17%, de Nahua 87, el 10%, Mazateco 112, que es un 13%, en inglés un 22.2%, Mazahua 210 asuntos, que es un 23%, y de otros que genera mayor, que son 285, que era un 32%. Estas circunstancias se encuentran especificadas como estadística y parte de la investigación que he realizado. Desde un enfoque teórico, desde los derechos humanos y justicia intercultural, de manera amplia, porque es más a fondo, he visto el enfoque teórico que se basa en teorías de derechos humanos, interculturales y de justicia que permiten analizar la problemática. Desde los principales autores y las teorías de Donnelly, la teoría de derechos humanos, que son inalineables y universales, pero deben de adaptarse a los contextos culturales específicos, de la aplicación de la protección del derecho lingüístico. De Clavero, la teoría de los derechos lingüísticos, donde deben de ser considerados derechos humanos fundamentales, la aplicación indispensable desde las intérpretes indígenas a los procesos judiciales para garantizar una justicia intercultural. Aznaya, la teoría de lenguas indígenas con derechos humanos que son fundamentales y deben ser protegidos por el Estado. Aplicación del sistema judicial. La aplicación del sistema debe de garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Evitando una discriminación. De Francisco López Bárcenas, la teoría del debido proceso, que es esencial para proteger los derechos, y la aplicación es clave para contar con un marco legal con respecto y que respete al debido proceso a los indígenas. Con respecto a los derechos lingüísticos, también desde el enfoque teórico, es de ideal la categorización de los derechos lingüísticos, que son derechos fundamentales. Citas relevantes se toma Aznaya, del sistema judicial monolingüe, reproducción del colonialismo lingüístico, e impone una lengua única. Esto les comento que lo estoy haciendo de manera breve para el coloquio, ¿no? De la implicación, esta cita puede vincularse con un testimonio de personas indígenas que se sienten excluidas. De Clavero, el derecho a ser juzgado con su propia lengua y con sus propias ideologías o con una visión, condición que se debe de ver en el juicio y que sea justo, ¿no? Que si no se garantiza, pues esto rompe la igualdad ante la ley, ¿no? En esa situación. La implicación es que se puede realizar con un análisis normativo y jurisprudencial sobre las ausencias de intérpretes, cómo afectaría el proceso judicial. De López Bárcenas, las lenguas indígenas, que son el instrumento que él fundamenta eso del derecho, y que son la forma de poder comunicar y no negar al uso judicial, también sería negar la existencia jurídica del pueblo del que está hablando, ¿no? La implicación perspectiva permite articular los datos de las observaciones en audiencia donde no se reconoce el derecho colectivo o de las personas indígenas, ¿no?, a usar su lengua. Desde la epistemología o complemento de Bonaventura de Sousa Santos y Hockman, pues el pluralismo jurídico y la interlegalidad que permite la inclusión de sistemas normativos indígenas a un marco nacional, ¿no? Aplicación de esto pues, sería reconocerla como visión indígena. De las instituciones nacionales e internacionales, pues del Tratado del Convenio de 169 de la OIT, de la UNAM, la Cámara de Diputados, que refuercen los derechos de los pueblos indígenas a preservar sus culturas, idiomas, con el derecho de intérpretes gratuitos en el sistema judicial. Pues prácticamente es parte de la investigación que he realizado. Me falta bien hacer las entrevistas a las personas y hacer la triangulación con estas partes, pero es parte de lo que llevo de mi proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Dejo la palabra para la doctora Olivia. Por favor, más o menos como 10 minutos tenemos cada comentarista. Gracias, doctora. Muchas gracias. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira,
De principio me parece muy interesante el caso que muestras sobre esta falta de defensores, ¿no?, indígenas y de traductores en los casos, ¿no?, judiciales. Mi preocupación que me hizo falta ver tanto en tu texto como en la presentación que acabas de realizar es, y terminas con eso, justo el tema de las entrevistas y cómo un poco de tu metodología. Se ve que el enfoque teórico tienes varios planteamientos y que los has estado trabajando, pero me gustaría saber cómo se pudieran aterrizar y la información que vas a ir recabando a lo largo de las entrevistas. No, ahora también me llama la atención y me parece muy importante que tú des como alternativas que planteas que se consideren los derechos indígenas tanto en los procesos judiciales. Yo creo que ese es un tema que está muy vigente, muy en boga, pero deberías de plantear de manera muy concreta cómo es que, y con la reforma judicial, que se van a tomar en consideración estos derechos, ¿no? Creo que sucede algo similar con las cuestiones de género, que ha sido como difícil integrarlas al sistema judicial. Sin embargo, ha habido una lucha o persistencia para que se adquiera la perspectiva de género. Yo sé que no hay réplica, pero me pareciera muy interesante después entablar un diálogo contigo sobre los resultados que obtengas de tu investigación, ¿no? Pero de entrada me gustaría felicitarte tanto por el tema, insisto, creo que falta cómo bajarlo a los casos, que creo que ya los has estudiado, y ver el camino que vas a seguir para llegar a los resultados. Esos en términos generales serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Olivia. Pues sí, igual coincido con la doctora Andrés. Me parece un tema muy, muy interesante y además veo que llevas un buen avance. O sea, si has estado como trabajándole, entrándole a diferentes perspectivas, a diferentes autores que se complementan, ¿no? Haciéndolo adecuadamente y articulándolos, creo que vas a lograr un buen trabajo. Me gustó mucho este caso, o sea, me gusta lo que tú estás tratando de hacer. Por un lado, apoyarte en un caso, pero que a la vez ese caso sirva para dialogar con las demás instancias, ¿no? Mi sugerencia sería quizá que podrías pensar en un caso, pero más que una sistematización de caso, a lo mejor una historia de vida de la sujeta que estás entrevistando. O sea, no entrevista suelta, sino pensar cómo su vida, la violación que han sufrido, sus derechos, ¿no? Cómo se sintió. También me gustó esta visión que tienes de no solamente decir que es una violación al derecho de la justicia y en un caso particular, o de defensa de su terreno, ¿no? Sino que implica una violencia sistemática, estructural, una violencia a su ser, ¿no? Que bueno, si le entras a los estudios decoloniales, pues hablar de esta colonización del ser, del poder y del saber, ¿no? Cómo se aprovechan justamente con personas que no hablan la lengua, ¿no? Y que no existen los mecanismos adecuados para poder defenderse. Y también, por supuesto, cuando estaba leyendo tu propuesta y ahorita con lo que estás presentando y veo que sí lo estás contemplando, yo sí me preguntaba por qué no hay intérpretes, ¿no? ¿Por qué no todas los ministerios públicos tienen intérpretes? ¿Por qué no los lugares, los centros de salud, las clínicas también necesitarían tener intérpretes? Y bueno, compañeras que trabajan el tema de los intérpretes, es que existe una violación también a los derechos de los intérpretes, ¿no? No hay recursos, no hay apoyo, a un intérprete en inglés les pagarían mucho más que lo que le pagan a un intérprete de la lengua náhuatl, o celtal, o tzotzil, y sin embargo, o sea, son una serie es una violencia estructural en muchos sentidos, y empezando hasta por la falta de sensibilización de los ministerios públicos, ¿no?
Ahí creo que hay una serie de violencias que se van juntando y que bien, como bien lo dices tú, el hablar de un caso en específico permite como justamente mirar todas estas aristas, ¿no? Permite mirar que hay una estigmatización, permite que hay un dolor, permite que hay una tristeza, una impotencia frente a un sistema que no toma en cuenta estos derechos lingüísticos de la compañera, ¿no? Pero me gusta mucho este entramado. Yo creo que va a ser bien interesante cuando hagas tu análisis. También me encantaría saber qué pasó después, ahorita con lo que nos presentas, pero cómo haces este entramado entre lo que dice, lo que pasa con ella, con su caso, y cómo vas entretejiendo lo que dijo el magisterio público sobre esto, lo que dicen las autoridades, lo que dicen los autores, lo que tú mismo empiezas a analizar. Entonces, bueno, pues no me queda más que felicitarte de verdad por el trabajo que estás haciendo y creo que va a ser muy interesante y va a ser un aporte importante para estos temas, ¿no? Que vienen. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes por sus aportaciones. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a... Bueno, entonces a continuación vamos a pasar con el proyecto de Aquetzali Gabriel Hernández Mondragón, quien presentará su trabajo titulado El acceso a la justicia en el desplazamiento forzado en personas indígenas. Adelante, Aquetzali. No sé si ya se ve. ¿Sí se ve? Se ve. Ok. Espérame. Ok. Bueno, yo voy a hablar del acceso a la justicia en el desplazamiento forzado interno en personas indígenas. Bueno, mi planteamiento del problema es la violencia contra los indígenas que defienden sus territorios y recursos naturales. No ha cesado en América Latina derivado de la represión por los militares, ya que la criminalización, persecución, el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas y los asesinatos, así como las condiciones históricas de pobreza y desigualdad, son las mayores amenazas que enfrentan. A eso se suma el clima de impunidad contra las comunidades locales. Mi pregunta clave es cómo las luchas por el territorio se relacionan con el desplazamiento forzado interno en una comunidad indígena. Mi comunidad de estudio se sitúa en el municipio de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, en la región Copala. San Miguel Copala es mi centro de investigación. Ya he tenido acceso a la comunidad, especialmente en el centro de Putla, a las mujeres desplazadas de la región Copala por el desplazamiento forzado. Mi justificación es un tema de impacto social, ya que el desplazamiento forzado en comunidades indígenas, así como el acceso a la justicia que experimentan y viven las indígenas por parte de la sociedad y de los mismos organismos institucionales, los cuales son necesarios visibilizar. Existen varias sentencias, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte, como por como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estatal y nacional, y referente al retorno de las desplazadas en la región Copala. Perdona, Quetzalí, no está avanzando tu presentación. Ah, ok. Espérenme. Deje ver. Ahí ya está avanzando, ya estamos en introducción, sí. Ah, ok. Bueno. La violencia contra los indígenas que defienden sus territorios y sus recursos es el tema principal, ¿no? Cómo los grupos paramilitares, o en este caso una autoadscripción que se dio en la década de los 2000 por el Movimiento Unificado de Liberación Triqui, así como lo que se conoce como el MULT y el MULTI, y su falta de Estado de Derecho han vulnerado a las mujeres de las comunidades originarias, ya que para la cosmovisión triqui, la mujer no tiene muchísima representación. Ellas no son garantes de derechos cuando lo deberían de ser, no solo como individuo, sino como colectivo. También en ese sentido se puede decir que las luchas por los pueblos indígenas en defensa de su territorio y los recursos naturales ponen en evidencia la falta de un Estado de Derecho y de, en verdad,
las capacidades que debe de tener tanto el Estado para poder integrar y generar los vínculos de interculturalidad, tanto desde que no existe un intérprete, porque no es lo mismo ser un traductor a un intérprete, porque el intérprete debe de conocer la cosmovisión de la comunidad y el traductor nada más va a traducir tal cual valga la redundancia el idioma, ¿no? No va a comprender lo que para ellos significa tener los recursos tal cual los tienen para que la vida en comunidad se lleve a cabo, ¿no? Se habla de que no solamente en México se ve el fenómeno de desplazamiento forzado interno. Tenemos el caso de Shanita Shah en Guatemala, que es como un precedente para mi investigación. Es una recomendación que le hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala y cómo se siguen sin hacer caso a las condiciones óptimas de retorno para los desplazados, ¿no? El propósito de esta exploración es identificar los alcances del conocimiento sobre los temas de luchas por el territorio y el desplazamiento forzado interno, porque no es lo mismo el desplazamiento forzado, si bien es cierto, los dos lo cometen el Estado, pero el desplazamiento forzado interno lo cometen pues los grupos paramilitares y las autoridades indígenas, ¿no? Las culturas originarias de América Latina, en especial pues mis principales países que compararé con mi comunidad de estudio, que será Colombia, Guatemala y México. Algunas de estas investigaciones son trabajos de grado y posgrado. He ocupado a De Marnis como una de mis principales autoras, de Sousa. También encontré el informe de Frontline Defender en el 2019, donde publica, es una publicación no gubernamental, donde habla del índice que en México llevamos desde el año 2006 más o menos, un crecimiento en el desplazamiento forzado y lo que origina una desaparición forzada de personas. Si bien es cierto, no se identifica cuántas personas originarias o de pueblos originarios son desplazadas, pero se tiene más o menos una contabilización que son más de 50,000 desplazados, ¿no? Eso creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a Quetzali. Adelante, doctora Olivia, por favor. Quetzali, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A mí me parece que tienes un tema muy interesante, pero a la vez que tiene varias aristas. Entonces, leí tu protocolo y tanto en el protocolo como en la presentación que acabas de hacer, siento que le falta una definición de conceptos. En primer lugar, por ejemplo, no vi muy claro la definición de territorio. Tendrás que también hacer una georreferenciación del territorio de la comunidad que estás trabajando y las problemáticas en cuanto a los recursos naturales. En ese sentido, tampoco vi una causa o el fenómeno del desplazamiento a qué se debe, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de este desplazamiento? Y también me faltó como una perspectiva histórica de estos desplazamientos, ¿no? Entiendo que han sido en un periodo muy largo, ¿no? En los últimos, o sea, este conflicto tiene ya varios años, si no es que décadas, ¿no? Entonces, en términos de protocolo, siento que le falta esa definición de conceptos. Me parece muy interesante justo lo del desplazamiento forzado y quiénes son los actores que lo generan o lo propician. No, ahora bien, ahorita en tu presentación, que no recuerdo si lo leí en el protocolo, dices que vas a tomar como referencia otros casos de países como Colombia, Guatemala, Ecuador y Bolivia, me parece. Pero creo que Colombia, creo que son muchos y para el término de tu trabajo de maestría, me parece que te deberías de centrar mucho más un solo caso. Digo, no es porque el otro no sea relevante, sino por cuestiones de tiempo, ¿no? Y tendrás que tener mucho
ojo en si vas a hacer trabajo de campo, porque entiendo que inclusive han existido varios asesinatos, ¿no? De visitadores o gente que va a esta comunidad triqui. Entonces, bueno, me parece un tema vigente, muy importante, pero sí creo que tendrías que tener una buena definición de conceptos, delimitar más el problema y sobre todo ver hacia dónde quieres enfocar. Siento que todavía está un poco abierto el tema, ¿no? Sino concretizarlo más para que te dé cuestión de terminar en tiempo y forma tu posgrado, ¿no? Esas serían en términos generales mis observaciones. Muchas gracias, doctora Olivia. Gracias. Bueno, Quetzali, pues muy interesante el tema. A mí me tocó acompañar desplazados después de la masacre de Acteal en Chiapas, ¿no? Y ahorita hay cerca de 20,000 desplazados en Chiapas. Entonces, es un tema que está vigente y que poco se ve, ¿no? Hay un compañero también de aquí él es de sustentabilidad, pero está tratando de trabajar también con desplazados, ¿no? Y él trabaja en Tila, en Chiapas, y él trabaja con varias comunidades. Esto lo comento porque justamente es importante visibilizar el tema, porque no se está visibilizando. No existe una ley, o sea, hay una ley que está, y eso lo he platicado también con mi estudiante, que se llama Miguel, que hemos platicado, y él me dice, no, pues es que ya estaba la ley, y de pronto el gobierno la echó para atrás, ¿no? Dejaron la ley de apoyo a la ley en contra del desplazamiento forzado. Está una ley, pero no ha entrado en vigor esa ley, ¿no? Entonces, creo que es muy importante temas como el tuyo, porque es visibilizar esta situación, tanto el desplazamiento forzado, como bien lo comenta la doctora, es importante que expliques exactamente qué cosa es el desplazamiento forzado, ¿no? El concepto. Pasar porque hay gente que piensa que son migrantes. No, es completamente diferente. Son otras causas políticas, causas por conflicto, causas huyendo de la violencia, y cada vez más se nota que también están huyendo de las transnacionales y de los proyectos extractivistas, ¿no? Justamente donde están los desplazados, están todos hay algo en esa tierra, ¿no? Que necesitan, hay oro, hay uranio, hay litio, hay agua, hay gas natural, hay una serie de recursos que les sirven a las transnacionales, y entonces aquí pues ya resulta con que los paramilitares no responden a un movimiento nada más como el MULT, como bien lo dices tú, sino que ya responden a otros intereses, ¿no? O ya responden al narcotráfico, que también empieza a colunirse, y ahí empieza a ser como una maraña de intereses que, bueno, al final a los últimos que toman en cuenta es a los desplazados, a la gente, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a los adolescentes son reclutados. Empieza a complejizarse el tema, y yo entiendo que quieras retomar Guatemala, que quieras retomar Colombia, pero yo pienso que solamente a nivel teórico, ¿no? En el sentido de que te sirvan los estudios que se hacen en Colombia, los estudios que se hicieron en Guatemala, las recomendaciones, incluso esta noción de reconocer a los desplazados como víctimas. O sea, aquí en México no se les reconoce como víctimas, ni siquiera se les ve, ¿no? En Colombia lo que hicieron con los desplazados de conflicto armado fue, hay que hacer un reconocimiento de las víctimas, porque si se les reconoce como víctimas, entonces se les devuelven sus derechos a estas víctimas, se les restituyen sus derechos a estas víctimas. Mientras no se les reconozca, y mientras no se reconozca el delito, tampoco, ¿no? Bueno, yo no sé si tú estás trabajando directamente en Oaxaca, si ya trabajas. ¿Tú vives en Oaxaca? Perdón, sé que no hay réplica, pero sí, como... Mi tía es de Oaxaca, de hecho mi tía pertenece a la comunidad triqui, yo pertenezco a una comunidad vecina, que es mestiza. Sí, o sea, sí bueno, tengo los estudios de caso, nada más que por el tiempo dije, ay, no me va a dar tiempo a poner todo. Claro, sí, perdona, Quetzali. Sí, esto lo digo porque justamente si a una persona de fuera nunca le diría, investiga esto, ¿no? O sea, ¿por qué? No porque no deba, no porque no sea importante, sino porque es difícil
el incorporarte, el acercarte, implica una relación de muchísima confianza, de mucha empatía, de que te cuide incluso la gente con la que estás trabajando. Pero fíjate, aquí en la Ciudad de México, otro estudiante, que es otro estudiante de Derecho de Política Pública e Interculturalidad, con él trabajamos un artículo con los niños triquis que están desplazados en la Ciudad de México, ¿no? Que vinieron los últimos que llegaron, creo que hace 2 años, que llegaron, que hicieron un plantón, y bueno, se trabajó, y el policía, el compañero además es policía, pero estaba con los estudios interculturales, entonces él dijo, no, tengo que trabajar con la gente, ¿no? No puede ser que los veamos como delincuentes, criminalizándolos aún más, después de la violencia que están viviendo. O sea, creo que hay como muchos ámbitos ahí que podríamos ir como, a mí me encantaría seguir en contacto contigo justo para ponerte en contacto tanto con Miguel como con el otro Miguel, porque los dos se llaman Miguel, sobre estos temas que están manejando ellos y que quizá pues ahí podrían como fortalecerse para incidir, porque creo que algo que en lo que creemos en la Universidad Rosario Castellanos es que la investigación tiene que servir para incidir socialmente y estas problemáticas están siendo invisibilizadas completamente del marco social, de la política pública. Parece que a nadie le importa ver que tenemos cada vez más desplazados y mucho menos atacar las causas. No, o sea, aquí, o sea, el grado, por ejemplo, aquí en los triquis que están aquí en la Ciudad de México, lo que hicieron fue darles un espacio para que vendan sus artesanías. Esa fue la solución. No dar una solución real de que pudieran regresar a su territorio, que pudieran resarcirse sus daños, reconocerles sus derechos, ¿no? O sea, imagínate la polarización que existe, bueno, y lo sabes tú, que a veces prefiere el Estado como darles algo como compensatorio, ¿no? Pues les damos un lugar para que vendan, les damos un lugar para que vivan. En la Ciudad de México decir, no, tienen derecho a regresar ante esta polarización, ¿no? Entonces, bueno, pues cuídate muchísimo, muchas felicidades, y ojalá podamos seguir en contacto o bueno, de todos te compartiremos por ahí bibliografía y contactos con algunas personas para que puedas fortalecer este trabajo tan bonito que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, entonces pasamos a continuación, continuará la estudiante Jacqueline Pulido Hernández, quien presentará su trabajo titulado Garantía de Justicia Penal en Delitos Cometidos contra Comunidades Indígenas en México. Adelante, Jacqueline. Sí, gracias. No sé si se alcanza a percibir, doctora. Sí, se ve bien. Adelante. Ok, gracias. Bueno, mi tema es la garantía de justicia penal en delitos cometidos contra comunidades indígenas en México. Mi línea de investigación es derechos humanos y mi titulación es por portafolio de evidencias. Como introducción, se tiene que en México, en los pueblos indígenas, han sido históricamente marginados, discriminados y excluidos del acceso del pleno de la justicia, por lo cual esta situación se agrava cuando son víctimas de delitos y el sistema penal falla en brindarles protección, reparación y castigo a los responsables, ya que la impunidad, la falta de intérpretes, la criminalización de líderes comunitarios y el desconocimiento del contexto cultural por parte de las autoridades reflejan un sistema de justicia que no está diseñado para responder a las realidades de esas poblaciones. Y garantizar la justicia penal en los delitos cometidos contra poblaciones indígenas no solo es una obligación jurídica conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, sino también es un imperativo ético para construir un país más justo e incluyente. Es indispensable aplicar entonces estrategias que articulen el derecho penal con los derechos humanos bajo un enfoque intercultural para asegurar que los procedimientos sean eficaces, culturalmente pertinentes y libres de discriminación. En este tema es crucial porque presenta un límite entre el Estado que protege a sus ciudadanos sin importar su origen y uno que perpetúa la exclusión y el abandono. Sin justicia penal efectiva, los derechos de los pueblos indígenas quedan en papel, mientras que en la práctica siguen siendo vulnerables a la violencia y al despojo y al olvido constitucional. Pues si bien es cierto que las comunidades indígenas tienen actualmente
más derechos reconocidos como personas humanas, también es cierto que en plena actualidad aún siguen cometiendo delitos en contra de las personas indígenas. Y aunque algunos de estos delitos están tipificados en el Código Penal de su ámbito, no es suficiente para que sigan evitando injusticias. Por lo cual, dentro de los objetivos y como objetivo general es garantizar el acceso efectivo a la justicia penal para las poblaciones indígenas en México mediante la implementación de mecanismos legales, institucionales y culturales que aseguren el respeto a sus derechos humanos, ya que la investigación y la sanción de los delitos cometidos en su contra y la reparación integral del daño. Como objetivos específicos, como número 1 es fortalecer las capacidades institucionales del sistema penal como ministerios públicos, defensores, jueces y policías, mediante capacitación obligatoria en derechos de los pueblos indígenas, justicia intercultural y no discriminación. En el número 2, establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia como la disponibilidad de intérpretes en las lenguas indígenas, defensores públicos bilingües y peritajes culturales en procesos penales. Como número 3, crear unidades especializadas en la investigación y sanción de delitos cometidos contra personas indígenas, especialmente aquellos vinculados al despojo territorial, violencia sexual, homicidios y criminalización de defensores, que por lo regular hago énfasis en como lo había dicho, la criminalización de defensores es cuando defensores van y hacen investigación de campo o van a una otra diligencia y entonces es cuando ellos sufren delitos. Como número 4, pues implementar protocolos diferenciados de atención a protección a víctimas indígenas, asegurando medidas de seguridad, apoyo psicosocial y reparación integral con pertinencia cultural. Como número 5, promover la coordinación entre el sistema penal estatal y los sistemas normativos indígenas, respetando su autonomía y fomentando modelos de justicia penal intercultural. 6, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, rendición de cuentas sobre la actuación del sistema de justicia penal en casos que involucren a personas sin comunidades indígenas. La metodología en este caso es cualitativa porque está adecuada por la relación que existe entre el método y la investigación, y para el acercamiento con el tema fue necesario leer e investigar casos relevantes de personas indígenas cuando son víctimas de un delito y principalmente vulnerados por el propio Estado. Pues estos datos también se obtienen a partir de temas vistos durante el transcurso de la maestría, dado que las personas indígenas aún desconocen ciertos temas en materia de derecho penal y de derechos humanos, pues ello conlleva que no tengan un acceso obligado adecuado a la propia justicia. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de las personas. Pues si bien como resultados en la aplicación práctica que se pretende para obtener estos mismos, y como número 1 es la protección integral y reparación culturalmente pertinente, es decir, diseña mecanismos de atención y reparación a víctimas indígenas que integren apoyo jurídico, psicológico, comunitario y cultural, protocolos diferenciados de atención a víctimas indígenas con enfoque intercultural y de género, medidas de protección individual y colectiva con participación comunitaria, reparaciones integrales que incluyan no solo indemnizaciones, sino también acciones simbólicas, restitución de tierras o garantías de no repetición. Como número 2, creación de fiscalías especializadas en delitos contra pueblos indígenas, para aumentar la eficacia en la investigación de sanciones de delitos, para, a su vez, establecer unidades especializadas dentro de las fiscalías estatales y federal con personal capacitado en derechos indígenas y enfoque intercultural, además de que estos tengan una remuneración económica bien pagada. También estas unidades deben investigar prioritariamente homicidios, desapariciones, violencia sexual, despojo de tierras y criminalización de defensores indígenas. Y pues como conclusión, en base a lo investigado y relacionado este contexto con algunas fugas de derechos de las mujeres indígenas, de litigio estratégico de derechos indígenas, legislación y jurisprudencia, derechos humanos, justicia y mecanismos de defensa, sistemas jurídicos indígenas, el acceso a la justicia para personas, pueblos y comunidades indígenas, justicia indígena, mecanismos de exigibilidad de derechos, del cual me sirvió bastante este apoyo en virtud de que el tema se cruza transversalmente con todas las materias porque involucra el reconocimiento de los derechos colectivos de las personas indígenas.
pues así la garantía de la justicia penal en los delitos cometidos contra comunidades indígenas en México es una deuda histórica que refleja las profundas desigualdades estructurales en el sistema de justicia, a pesar de los avances normativos y constitucionales en materia de derechos humanos y pluralismo jurídico. En la práctica, las comunidades indígenas siguen enfrentando obstáculos significativos como impunidad, discriminación, falta de intérpretes, desconocimiento de sus sistemas normativos y una débil coordinación institucional. Por eso es importante que para revertir esta situación es indispensable transformar el sistema penal con un enfoque intercultural de género y de derechos colectivos, y esto implica fortalecer las capacidades institucionales para investigar y sancionar los delitos que afectan a estas comunidades y establecer a su vez mecanismos diferenciados de protección y reparación y reconocer de forma efectiva los sistemas de justicia indígena dentro del marco constitucional. Y por último, las referencias. Eso es todo, doctor. Muchísimas gracias, Jacqueline. Doctora Gracias. Olivia, le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, sin duda tienes un tema muy interesante, pero a mí me quedó, escuchándote, me quedó un poco la duda de, al final, entiendo que no va a ser una tesis, sino va a ser portafolio de evidencias. Me parece también que tienes demasiados objetivos, son muchas metas, entonces yo creo que habría que delimitarlo a algún más, algo mucho más concreto, y son demasiados objetivos como que quieres, o sea, transformar pues prácticamente la justicia penal, que sin duda no es muy difícil, ¿no? Entonces, me quedó la duda de entregable, qué es lo que, en concreto, qué es lo que vas a entregar en tu portafolio, porque me parece que tienes ya mucha información, está muy bien, pero falta, creo que, aterrizarlo, ya sea en una sola política o en un solo aspecto de la justicia. Yo creo que sería lo mejor. Entonces, eso no me quedó muy claro. Creo que son demasiados objetivos y pues sí tienes como alternativas que se ven planteadas en tu protocolo, pero en concreto, ¿qué es lo que estás planteando, no? Eso me quedó como la duda. Entonces, bueno, sin duda es un tema también con muchas aristas, pero creo que hay que aterrizarlo mucho más, o sea, que tome solo un aspecto de la justicia, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo te podría sugerir y recomendar. Sí, aterrizar mucho más los objetivos, porque no me quedó, o sea, sí lo mencionas que quieres articular varios aspectos, pero no me quedó muy claro los mecanismos por los cuales los vas a aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que no hay réplica, pero sí me gustaría, bueno, en algún otro momento quizás, ver cómo aterrizas este proyecto, ¿no? Entonces, porque creo que está un poco abierto, tienes mucha información y creo que habría que aterrizar un poco más y los objetivos específicos mucho más concretos, ¿no? O sea, a través de qué, por de qué, tienes mucha información. Y lo que digo, no está mal, pero en términos de conclusión de la investigación para la maestría, creo que sí es muy importante delimitar en el tema. Esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Coincido completamente con la doctora Olivia. También pienso que son demasiados temas, ¿no? Está como muy abierto, como toda la justicia penal, y hay que reestructurarla completamente, ¿no? Porque no existe una justicia penal que considere los derechos colectivos. Digo lo que entendí de tu proyecto, ¿no? No responde a los derechos colectivos, no responde a los derechos de género, no responde a los derechos de los pueblos indígenas, a la interculturalidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que tú tendrías que ir aterrizando un poquito más hacia un punto, ¿no? Es elegir a lo mejor justo por la maestría, que son 2 años, y no sé en qué semestre estés, pero decir, a ver, mi enfoque va hacia ¿no? O sí,
haces todo el panorama general, como lo estás planteando, puedes decir, bueno, en este sentido, aquí quiero proponer un protocolo o quisiera plantear alguna estrategia o alguna situación, pero que responda al menos a alguno de estos objetivos. A mí me parece muy interesante esto que hablas de la criminalización de los defensores. Creo que justamente sería un aspecto bien interesante porque, como bien dices tú, no hay mucha información del tema, ¿no? O sea, sabemos que a veces defensores de derechos humanos, pero también defensores que van incluso del mismo tribunal del INE, ¿no? Del IFE, que llegan por una demanda electoral y después pues sufren algún tipo de violencia o de acoso y a veces muchas son mujeres, estas defensoras también, ¿no? Entonces yo creo que si tú te aterrizaras en un tema en especial como para explicar esto que está ocurriendo en la justicia penal con los pueblos indígenas sería como interesante. Yo ahorita rescataría de la criminalización de los defensores, porque bueno, se criminaliza a los defensores, se criminaliza también a las personas que defienden su territorio, a los activistas, se les mete a la cárcel, a veces sin un intérprete. O sea, si te das cuenta, es como a partir de un caso, tú puedes empezar o varios casos, o un tipo de casos, por decir, un tipo de delito, no sé, o de suceso delictivo, qué sé yo. A partir de eso, tú podrías hacer como esta revisión justo de todo lo que tú estás planteando al final, y ya podrías hacer tu informe, pero en un caso específico o en un tipo de caso específico, ¿no? O sea, no digo que solo sea de uno, sino así los defensores, crímenes de los defensores, o de los intérpretes, o cómo no se les restituye realmente. Otro caso, además de estos criminalización de defensores, que también me llamó la atención, es cuando luchan por su territorio y son criminalizados porque luchan en contra de las transnacionales, los meten a la cárcel, a veces no tienen apoyo ni acompañamiento jurídico, o sea, no hay nadie que apoye a estas personas, y entonces los encarcelan, ¿no? Y bueno, como esos puede haber muchísimos casos, el caso de mujeres que también después son acusadas de o sea, denuncian una violación por parte del ejército, por decir algo, que también hay casos, ¿no? Por eso lo recuerdo, y después ellas son las que son juzgadas como que maltrataron a un batallón de soldados, ¿no? Así de absurdo, pero ¿qué pasa? Y las víctimas ni siquiera pudieron defenderse porque no había un intérprete. O sea, creo que aquí hay como varios puntos de varios de tus compañeros como que se van juntando y que van hacia el mismo lado, pero que quizá, pues fijarte también en los otros compañeros lo que están presentando para que tú también puedas aterrizar un poquito más tu proyecto, independientemente de que al final pongas un protocolo, tengas muchas estrategias o sugerencias que pudiera darse al sistema penal, ¿no? Y bueno, pues serían por ahí mis comentarios. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar con la presentación de José Hernández López, quien presentará su trabajo titulado Diversidad y Justicia Indígena en la investigación ministerial desde un estudio antropológico sociocultural. Adelante, José, por favor. Gracias. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Pues como usted acaba de mencionar, el título de mi investigación es sobre la diversidad y justicia indígena, la investigación ministerial desde un enfoque de estudio antropológico sociocultural. Y bueno, pues actualmente hay 403 personas privadas de la libertad indígenas en los centros de reclusión de la Ciudad de México, de las cuales 30 son mujeres y 373 hombres, en donde algunos de ellos no saben el motivo de la detención y acusación. No hay una investigación exhaustiva, expedita y pronta, violando así las garantías procesales. Como introducción, la diversidad cultural de México, principalmente los pueblos indígenas, representa un componente fundamental para la construcción de una justicia plural y respetuosa de las diferencias. No obstante, las investigaciones o diligencias ministeriales en la Ciudad de México enfrentan el reto de incorporar esta diversidad desde una perspectiva antropológica sociocultural que reconozca
las particularidades normativas, lingüísticas y sociales de los pueblos originarios. Este enfoque permite analizar cómo los sistemas normativos indígenas interactúan con el sistema jurídico estatal, evidenciando la necesidad de un diálogo intercultural que garantice el acceso efectivo a la justicia, respete la identidad cultural y promueva la equidad en los procesos legales para así garantizar el debido proceso. Así, teniendo este enfoque en la investigación ministerial, se convierte en una herramienta clave para garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito judicial. El planteamiento del problema, el Ministerio Público tiene como objetivo prevenir y perseguir el delito. Sin embargo, existen evidencias sobre la falta de desconocimiento de la aplicación de los sistemas normativos en cuanto a la investigación que involucran a personas que provienen de una comunidad indígena y fundamentalmente por la falta de una visión de carácter antropológico sociocultural. El Ministerio Público incurre en el incumplimiento de investigaciones exhaustivas y omisiones de diligencias necesarias por falta de capacitaciones y por la ausencia de conocimiento para la toma de decisiones adecuadas en la integración de carpetas de investigación, principalmente en los peritos antropológicos, violando así el debido proceso y los derechos del indiciado. Justificación. La presente investigación se justifica en la urgente necesidad de visibilizar, comprender y transitar hacia una justicia intercultural que armonice el sistema jurídico estatal con los sistemas normativos indígenas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las instituciones ministeriales carecen de herramientas interculturales y conocimientos antropológicos que les permitan interpretar adecuadamente los hechos, testimonios, la integración de las carpetas e incorporación de los datos de prueba para garantizar el debido proceso de las personas involucradas en este proceso legal perteneciente de una comunidad indígena. Esto se deriva en las prácticas discriminatorias, violaciones al debido proceso y el acceso desigual a la justicia. Se fundamenta en un enfoque antropológico sociocultural, el cual permite analizar cómo los sistemas normativos indígenas, las formas de organización comunitaria, la cosmovisión y el idioma inciden en las dinámicas judiciales. Asimismo, se reconoce que el desconocimiento de estas particularidades por parte del Ministerio Público puede llevar a interpretaciones erróneas, criminalización de las diferencia cultural y exclusión. Busca caracterizar los rasgos ideales del debido proceso, integrando en él un peritaje desde una visión antropológica sociocultural. Documentar esta problemática contribuye no solo el análisis crítico de los sistemas de justicia, sino también la formulación de propuestas que promuevan un acceso efectivo, equitativo y culturalmente respetuoso y garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las personas que se encuentren en un proceso legal. Por lo tanto, abordar la investigación ministerial con un enfoque antropológico sociocultural, además de pertinente, es indispensable con la finalidad de construir un sistema de justicia más inclusivo, plural y respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas. Objetivos. Objetivo general: caracterizar los rasgos ideales del debido proceso, integrando en él un peritaje desde una visión antropológica sociocultural. Específicos: detectar las circunstancias y omisiones que inciden en la investigación ministerial durante la integración de carpetas de investigación en casos que involucran a personas pertenecientes a pueblos originarios de la Ciudad de México. Analizar la percepción del Ministerio Público en la etapa de investigación de un hecho con apariencia de un delito en el que se encuentran personas involucradas provenientes de un pueblo originario. Describir los obstáculos enfrentan los ministerios públicos para practicar diligencias adecuadas en los casos donde intervienen personas indígenas. Difundir los resultados de la indagación mediante un mecanismo audiovisual que propague entre la comunidad indígena aquello que le es constitucionalmente un derecho social. Metodología de investigación. Es cualitativa exploratoria, ya que busca develar la convivencia de un referente poco utilizado en la impartición de justicia indígena en el ámbito del sistema penal mexicano. Métodos y técnicas asociados a la metodología.
Por convenir, el objeto de la investigación se aplican entrevistas a profundidad tanto a figuras ministeriales como a personas representantes de la ONG que cuida los derechos de los indígenas que se ven implicados en procesos ministeriales, y también la observación participante en el contexto de la Fiscalía y una etapa fundamental de análisis de documentos. Hipótesis: realizar diligencias ministeriales con un enfoque antropológico sociocultural en la etapa de investigación ministerial garantiza el debido proceso a los ciudadanos que pertenecen a los denominados pueblos indígenas, aplique sus derechos humanos. Actores fundamentales de la investigación: informantes clave, colaboradores del Instituto de la Defensoría Federal, abogados, especialistas, funcionarios, colaboradores de la Fiscalía, ministerios públicos, colaboradores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, agentes ministeriales en retiro, ciudadanos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Quiénes se benefician? Está toda la ciudadanía de la Ciudad de México, fundamentalmente los pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, las organizaciones o instituciones encargadas de garantizar y aplicar la justicia, las instituciones educativas que forman a profesionistas vinculados a estos escenarios y temas. Y sería mi bibliografía consultada y sería todo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Olivia, por favor. Bueno, me parece que tienes un tema muy interesante, sobre todo con la cuestión de trabajar la percepción o el impacto que puede tener el manejo del MP en casos de poblaciones indígenas. Me parece que es fundamental hacer un estudio con un enfoque antropológico. Ahora bien, yo no sé si tú trabajas en la Fiscalía o tienes acceso a trabajar con los agentes del MP, o cuál va a ser el que... Entiendo que vas a hacer entrevistas. No me queda tan claro, o sea, si vas si vas a trabajar con el MP y darles esta impartición, ¿no? Luego, siento que estás mezclando como dos esferas. Una es la cuestión de la cuestión antropológica sociocultural para el Ministerio Público, ¿no? Y otra es la difusión que tú quieres hacer en el video para las comunidades indígenas de la Ciudad de México. Entendí bien. Porque sí, en tu protocolo vi que ibas a hacer un tipo documental, pero no me quedó para quién era ese video. Por lo que vi en la presentación, iba a ser para las comunidades indígenas. Entonces, también siento que le hace falta aterrizarlo un poquito y decirnos si tienes acceso o algún impedimento para hacer esta investigación ministerial, porque luego no es fácil trabajar con los de MP, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien delimitado a la Ciudad de México, pero sí siento que le hace falta afinar algunas cuestiones prácticas a tu proyecto. Entonces, bueno, esos serían mis comentarios en general. Muchas gracias, doctora. Igual que la doctora Olivia, también siento que está como muy amplio el tema, la discusión. Creo que sí es pertinente, es muy pertinente este enfoque desde la antropología, desde el estudio antropológico, para entender, o sea, pero como caracterizar, incluso se me ocurre que es importante mirar cómo se hace la investigación en un ministerio y que pocas veces se considera o casi nunca se considera ni la cosmovisión, ni la lengua, ni el contexto cultural de la población, y por obvias razones se violentan derechos, no se le da un lugar a la víctima o al acusado, o sea, que se convierte en víctima, ¿no? De ser aparentemente el acusado, se convierte en víctima al no seguir un debido proceso, al no explicarle por qué se le está acusando. Ni siquiera hay una
una revisión real, ¿no? Y peor aún, sabemos que incluso a veces a estas personas se les incomunica, ¿no? Y la familia ni siquiera se puede acercar a ver o no saben que están detenidas estas personas. Y hay como una serie de situaciones como muy que se deben de investigar, ¿no? Y que es importante, creo yo, que tú estés planteando esta situación y explicando, o que trates de analizar desde la antropología, pero también me salta mucho la idea, lo mismo que comenta la doctora. Tienes acceso, puedes acercarte a hacer esta investigación, ¿cómo le piensas hacer para que no se, digo, porque no es una tarea ni fácil, pero además tampoco creo que sea como muy agradable para las autoridades que no cumplen con estos procesos, que utilizan incluso a personas como chivos expiatorios, ¿no? Para que darles el delito a unos, y cuando los verdaderos delincuentes están en la calle, que digan, te voy a dejar que investigues, ¿no? Entonces creo que sí, como que nos faltaría saber un poquito más de cómo le vas a hacer, qué tanto acceso tendrías para poder hacerlo, de qué manera tú te cuidarías también. O sea, al final no es cualquier tema, y sobre todo enfrentándote a una situación, pues a veces con estas autoridades que no están cumpliendo. Y bueno, también está como la otra parte que hemos platicado, yo creo que en toda esta mesa, que no existe realmente ni siquiera se dan cuenta de que están violentando los derechos de las personas hablantes de lengua indígena, ¿no? O sea, no se dan cuenta no se dan cuenta de la diversidad ni de de lo que significaría que les hablen en una lengua que no es la suya, o porque medio hablan la lengua, pero piensan que van a utilizar estos, pues no sé, estas maneras. O sea, a veces no entendemos, personas que hablamos el mismo idioma, no entendemos lo que dice el abogado, lo que dice el doctor, ¿no? Lo quiero como hacer símil. Y sin embargo, no nos damos cuenta que es como lo mismo sentiría, ni más aún, una persona que no habla esta lengua. Entonces, para mí me parece muy interesante todo esto que estás planteando, que sea una visibilización de la problemática a nivel antropológico, porque podría incidir y podría poner la llaga y decir, miren, esto está pasando en realidad en el Ministerio Público, los ministerios públicos de la Ciudad de México, cuántos detenidos hay, cuántas personas inocentes que no saben ni siquiera por qué están detenidos o detenidas, se les está culpando, están cubriendo una sentencia de muchísimos años a veces, ¿no? Y nadie, ni siquiera se va y se investiga, ¿no? Porque ha habido casos en los que dicen, bueno, es que esta persona tiene 10 años en la cárcel, y después se dan cuenta que no hubo ni siquiera una investigación. Esa persona nunca se enteró porque estaba acusada, porque la tenían encarcelada, o bien es que te acusaron, ¿no? También el testigo ya nunca más volvió a llevar pruebas, pero mientras a la persona nunca la sacaron, y le dicen a la familia, necesitas dar cierta multa y las familias tampoco hablan tampoco habla el español bien. Entonces, eso creo que son temas que son muy importantes, que tú los puedes ir retomando, pero insisto, también me quedo con pues la incertidumbre de saber cómo piensas hacerle, ¿no? No sé si quisieras, no, mejor no, porque van a decir que a ti te estamos diciendo que nos digas, pero bueno, sí, ojalá que tú tengas muy claro cómo le vas a hacer, que tengas el acceso a la información, el acceso a poder hacer este diálogo con algunos espacios, quizá no pensar en toda la Ciudad de México, sino pensar en una alcaldía, ¿no? O a pensar en un ministerio público en específico, en 2 o en 3, en algunos casos donde tú pudieras tener acceso, justamente para que puedas hacer esto a nivel antropológico. O sea, que al final, pues lo antropológico sí implica no solamente documental, sino también entrevistas, algún tipo de etnografía, ¿no? Del caso y de esta situación. Entonces, creo que sería muy importante que lo consideraras en tu metodología. También por ahí serían mis comentarios. Muchísimas gracias. Sí, porque habíamos quedado
dado que en esta no hay réplica, no hay posibilidad de réplica, aunque nos quedamos todos con algunas dudas, ¿no? de este tema. Y bueno, compañeros, pues ya terminamos nuestra mesa, fue breve, pero la verdad muy, muy interesante en este día. Agradecemos de verdad a la doctora Olivia por sus comentarios. Muchísimas gracias por apoyar este coloquio y apoyarnos siempre con los estudiantes, ¿no? Y bueno, agradecemos la presentación a los estudiantes también, a los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuevamente nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.